La historia comienza en el Imperio Lannick, en la residencia del Gran Duque Winthrop. Dos nuevas niñeras, Bella y Evelyn, llegaron a trabajar en la residencia y fueron recibidas por un mayordomo llamado Allen. Las chicas tendrán que hacerse cargo de la rutina diaria del joven amo. Por lo tanto, lo primero que debían hacer era estudiar a fondo la residencia. El mayordomo dijo que el joven no era exigente, pero que había estado en la guerra durante mucho tiempo, y por ello es especialmente estricto con el orden, las normas y la estructura del día. Bella se fijó en un precioso retrato que colgaba en la zona de recepción de invitados. Este era el retrato del gran duque Ryan Winthrop. Resulta que Bella se hizo pasar por la niñera de la residencia, precisamente para conocerlo. Todos estos acontecimientos se describen en la novela El trono sangriento y el juramento de plata. Cale Winthrop, el hijo ilegítimo del emperador, se enamora de la hija del duque de Rutherford y decide recuperar su verdadero estatus. Al mismo tiempo, la tiranía en el Imperio Lannick se fortalece bajo el gobierno del emperador Hadrian Winthrop. Cale se une a los rebeldes y finalmente logran ejecutar al emperador. Sin embargo, el líder rebelde y sobrino del emperador, Aaron Winthrop, revela sus ambiciones y lleva al imperio a la ruina. Cale, incapaz de soportarlo, mata a Eren y asciende al trono. Y finalmente, toma a su amada como esposa y emperatriz. Todo esto constituye la trama de la novela que nuestra heroína escribe por las noches, dividida entre dos trabajos. Las ediciones nunca terminaron, aunque la chica deseaba desesperadamente dormir. Pero trabajar en una novela podría generar ingresos y ayudar a saldar las deudas existentes. Esto acabó provocándole un infarto por agotamiento. La chica solo lamentaba no haber terminado la historia de la novela. Fue este arrepentimiento el que desencadenó todos los acontecimientos posteriores. La chica despertó en medio de una cama lujosa, en un cuerpo nuevo y en un mundo nuevo. Lo primero que pensó la niña fue que alguien la había llevado al hospital y que ahora estaba bajo anestesia. Pero la apariencia y la voz de la criada disiparon rápidamente toda duda. Pellizcarme tampoco sirvió de nada. Claramente no era un sueño. La chica se mudó a otro mundo y ahora es la señora Viena. La propia chica ideó este nombre para la heroína de su novela. El único problema era que Viena era una heroína de tercer grado. La idea era que muriera en la novela sin pronunciar ni una sola línea, como si fuera un personaje secundario. Pero ya no hay nada que hacer. Ahora es Viena Tangerán. Los Tangerán eran una familia de aristócratas corruptos que apoyaban la tiranía del emperador Adriano Winthrop. Además, el conde Tangerán, queriendo congraciarse con el emperador, le entregó a todas sus hijas para su harén. Queda por ver en qué época terminó Viena. Al parecer, todavía se encuentra en la finca de su conde natal. Al escuchar la conversación de las criadas, la niña se enteró de que ese día Ryan Winthrop regresaba a la capital. Ryan es el hermano del emperador y el padre de Aaron Winthrop, quien más tarde se convertiría en un traidor. La criada también dijo que hoy llegaría un invitado importante, lo que significaba que hoy Viena sería entregada como concubina. Pocos días después de llegar al palacio, Viena estaba destinada a morir a manos del emperador. Además, solo porque ella apartó la mirada de él sin querer. La chica se dio cuenta de que necesitaba escapar de la finca ese mismo día. Resultó ser sorprendentemente fácil. La criada solo venía a la habitación de Viena por la noche para ayudarla a vestirse. Pero, como era de esperar, no encontré a nadie. No había ningún guardia en la casa del conde, y nadie impidió que la muchacha se preparara tranquilamente y saliera a la ciudad. Bajo los rayos del sol poniente, la nueva Viena seguía contemplando con serenidad las calles de la ciudad. Si crees en las historias sobre viajeros en el tiempo, la chica ya estaba muerta en el mundo real. Pero quién sabe, si Viena no muere aquí rápidamente, tal vez haya una manera de regresar a la realidad. Las condecoraciones del conde bastaron para que se instalara cómodamente por un periodo indefinido. Hubiera bastado con que Viena hubiera sujetado su maleta con más fuerza. La chica fue asaltada de una manera elegante y discreta. Viena era claramente mejor gritando que sujetando cosas, y eso surtía efecto. Un hombre que pasaba por allí hizo tropezar con gracia al ladrón. De este modo, la maleta que contenía toda la fortuna se salvó y fue devuelta a su dueño. El hombre dijo que vio al ladrón acercándose sigilosamente a la chica y que lo siguió específicamente. Viena no podía creer que su primera aventura hubiera terminado tan fácilmente. Pero, por supuesto, el hombre comenzó a preguntar por qué una dama noble paseaba por la ciudad sin sirvientes.
Vienia inventó una excusa ridícula sobre el aburrimiento. Afortunadamente, el hombre se dio cuenta de que el habla de la chica no era en absoluto aristocrática, lo que significaba que era una chica de ciudad común y corriente, y no tiene sentido averiguar nada más ni acompañar a la chica. Finalmente, Vienia decidió averiguar el nombre y la identidad de su salvador. El hombre respondió alegremente que era Edward Kamar, el guardaespaldas personal del emperador. Vienia también sabía que aquel hombre amable era el verdugo personal del tirano, quien ejecutaba las órdenes más viles. Edward no pasó por alto la extraña expresión en el rostro de Vienia. Tuve que pensar rápidamente en la idea de que la chica simplemente se sentía avergonzada por la ayuda de una persona tan importante. El hombre, halagado, respondió que simplemente estaba haciendo su trabajo. En ese momento, finalmente se separaron. Vienia necesitaba encontrar un lugar donde pasar la noche lo antes posible, y también era necesario elaborar un plan de acción. Aunque este sea el mundo de una novela escrita por Vienia, ella no puede conocer en detalle todo lo que sucede aquí. Resulta evidente que ahora, bajo la tiranía del emperador, no existe seguridad ni en las calles ni entre la aristocracia. Los personajes principales de la novela aún son niños, y era necesario encontrar un lugar donde nadie conociera a Viena. Por este motivo, el ducado de Rutherford definitivamente no es adecuado. El único personaje que no conoce a la familia Tangerán es el gran duque Rayan Winthrop. Este es el hermano menor del emperador, que pasó toda su vida luchando en numerosas guerras. Salva a su país en repetidas ocasiones, pero muere injustamente a manos del emperador. Esto es lo que impulsará a su hijo Eren a reunir y liderar un movimiento rebelde y vengarse del asesino de su padre. Sin embargo, será consumido por una locura hereditaria y querrá destruir todo el imperio. Tras pensar en ello, la chica finalmente encontró un hotel decente. Su intención era convertir a Eren en un ser verdaderamente malvado en su novela. Pero en la actualidad, Rayan sigue vivo y su hijo aún no se ha pasado al lado oscuro. Y Duke Rayan Winthrop es casi la única persona que ama a la gente común. Por lo tanto, el plan ideal es instalarse en la finca del Gran Duque con un nombre falso. Justo en ese momento, Rayan regresaba de la frontera, atravesando las calles del imperio, aclamado por el pueblo. El hombre observó a la gente y notó que la pobreza había aumentado aún más desde su última visita, y cada vez con mayor frecuencia se oían voces que pedían derrocar al emperador y colocar a Rayan, su sucesor, en el trono. Y por supuesto, el gran emperador Adriano también escuchó estas peticiones. Tras hacer una reverencia ceremoniosa, Rayan esperó obedientemente hasta que el emperador le dio permiso para levantarse. Pero hoy, Adrian estaba sorprendentemente tranquilo. Su hermano es un héroe del Imperio Lanik, y no hay necesidad de tales ceremonias. Sin embargo, Rayan no cayó en la trampa y esperó el gesto del emperador. Y una vez levantado, el hombre le aseguró a Adrián que seguía siendo simplemente un sirviente de su majestad y nada más. Sin embargo, los habitantes del pueblo exageran los rumores que les llegan. Y entonces Adrian recordó la profecía, según la cual Rayan se convertiría en el salvador del Imperio Lanik. Y ahora todo el pueblo llama a Rayan el Salvador. El estado de ánimo del soberano cambió con alarmante rapidez. Buscaba por todos lados una amenaza a su trono en Rayan. Y el hermano menor repetía una y otra vez que solo servía a Adrián y a su país. Finalmente, el emperador liberó a Rayan y lo envió a su propiedad. Sin embargo, tan pronto como su hermano menor se marchó, Adrian le preguntó inmediatamente a su verdugo si debía dudar de la lealtad de Rayan. Edward señaló sabiamente que solo podrían saberlo observando las acciones del gran duque. Y en la capital, espiar a tu hermano menor será mucho más fácil que en la frontera. Mientras tanto, Rayan encontró su propiedad en un estado extremadamente deplorable. El emperador prometió reparar la casa de su hermano menor durante su ausencia, pero, por supuesto, nunca lo hizo. Mañana tendré que contratar gente y hacer las reparaciones yo mismo. Y, por supuesto, Rayan quería saber dónde estaba su hijo ahora. El mayordomo respondió que el señor Eren seguía estrictamente el horario establecido por el gran duque. Una vez terminada su comida, se dirigió a su lección sobre la historia del imperio. Finalmente, Rayan le ordenó al mayordomo que encontrara una nueva niñera para su hijo lo antes posible. Y una semana después, Bella, también conocida como Vienia,
Finalmente llegó a la finca del Gran Duque. Ahora solo falta causar una buena impresión a Ryan. Y entonces podrás vivir en su finca con seguridad durante un tiempo. La identidad de Bella tuvo que ser comprada con las joyas que se llevó consigo. La verdadera Bella habría tenido que dejar a su hijo recién nacido e ir a trabajar a la casa del Gran Duque. Lo principal es que el perspicaz Ryan no adivina nada. Sin embargo, el hombre solo echó un vistazo a ambas niñeras, y entonces las entregó al mayordomo. Ahora ambas mujeres eran aceptadas oficialmente como sirvientas de la finca. A Ryan le preocupaba mucho más el informe de su ayudante Owen. El joven acudió al Gran Duque para informarle sobre la investigación fiscal a la que estaba siendo sometido. Los impuestos se han mantenido elevados de forma constante durante los últimos años, y el descontento público ha ido en aumento. El Gran Duque aceptó la información y, además, ordenó a Owen que averiguara el pasado de Bella. No parece una mujer que haya vivido en la pobreza toda su vida y que acabe de tener un bebé. Podría ser una espía. Mientras tanto, el mayordomo hablaba de las comidas del joven amo Eren. El menú lo determina estrictamente el Gran Duque, así que debes cocinar únicamente según sus indicaciones. La cena está permitida estrictamente hasta las 5 de la tarde. Después de lo cual se suspende la ingesta de alimentos. Si te pillan comiendo dulces, el castigo es severo, prácticamente acorde con las normas militares. Las niñeras se turnarán para vigilar la pequeña habitación contigua al dormitorio del joven amo. Eren tiene que levantarse a las 6 de la mañana todos los días. El Gran Duque no tolera la impuntualidad. Es mucho más importante despertar a un niño a tiempo que vestirlo y bañarlo bien. Vienia estaba totalmente en desacuerdo con esas reglas, pero repitió la reverencia de su compañero. Para un niño inmaduro, el ayuno intermitente y levantarse temprano eran claramente más perjudiciales, pero el inexorable mayordomo ya los estaba conduciendo a inspeccionar el campo de entrenamiento. El joven maestro Eren estaba entrenando en el manejo de la espada. El niño siempre se esforzó al máximo por estar a la altura de las expectativas de su padre. De noble cuna. Aquel niño dulce y sudoroso estaba destinado a convertirse en el mayor mal del mundo en el futuro. La vida no había preparado a Viena para esto. Convirtió a una niña tan dulce en la principal villana. Aunque, si lo piensas bien, probablemente todos los villanos eran bastante monos de niños. Sin embargo, la principal razón de la locura de Eren fue la muerte de su padre. Si no tiene que experimentar el dolor de la pérdida, la realidad de Eren podría ser completamente diferente. El niño debe entrenar desde la mañana hasta el mediodía. Durante ese tiempo, nadie puede molestarlo. Era poco después del mediodía, lo que significaba que el joven podía tomarse un descanso y que le podían presentar a las niñeras. El chico se secó el sudor de la frente, se dio la vuelta y pareció ponerse una máscara. Apenas les dirigió una mirada a las dos chicas, que hicieron una reverencia a modo de saludo. Una expresión de arrogancia apareció en su rostro, pero Vienia notó algo. Eren sudaba profusamente y tenía un aspecto muy pálido. Parecía que el niño apenas se aferraba a la vida para no perder el conocimiento. Mientras tanto, el mayordomo le ofreció al niño la posibilidad de elegir una niñera personal para ese día. Eren señaló con el dedo sin siquiera mirar a las chicas. Por casualidad, Evelyn fue elegida para ser mi niñera personal hoy. Inmediatamente adoptó una expresión de orgullo, como si hubiera luchado por conseguir ese trabajo. A Vienia le ordenaron ir a la cocina y calentar agua para el baño del joven amo. Todo habría ido bien, pero la niña no sabía cómo encender el fuego en la estufa. Pero entonces Vienia notó moretones en el cuello del niño. Regresó apresuradamente y sin ninguna ceremonia apartó al mayordomo y a Evelyn. La segunda niñera empezó inmediatamente a insistir en que el joven amo la había elegido a ella. Vienia, sin prestar atención a nadie, preguntó si Eren sentía dolor en el pecho y dificultad para respirar. El niño confirmó que tenía esos síntomas. Al principio, el mayordomo se negaba a creer que el niño estuviera enfermo, pero después de que Vienia le mostrara los moretones en el cuello de Eren, él ordenó que llamaran a un médico. El niño padecía claramente una afección pulmonar que se agravó con el entrenamiento intenso. El médico confirmó que los moretones eran signos de sangrado, y gracias a la nueva niñera, lograron salvar al niño. Si esto hubiera continuado, probablemente habría tenido un desenlace fatal. Cuando estuvieron a solas, Ryan le preguntó por qué su hijo había guardado silencio sobre su enfermedad durante tanto tiempo. Eren respondió que temía que su padre se decepcionara de él.
Hubo ocasiones en que Reyyan regresó del campo de batalla herido, y aún así siguió luchando. Eren quiere ser tan fuerte como él. En lugar de compadecerse del niño, Reyyan soltó que el chico nunca más debería ocultar su condición, y estaba a punto de marcharse, alegando asuntos urgentes. El muchacho murmuró con tristeza que el gran duque también debería cuidar de su salud. Reyyan dejó entrar a las niñeras en la habitación y les ordenó que vigilaran de cerca a su hijo enfermo. Y también le preguntó a Viena cómo descubrió lo que incluso el mayordomo había pasado por alto. Un simple sirviente no debería tener esos conocimientos de medicina. Viena sintió la necesidad de decir la verdad. Su hermano menor llevaba mucho tiempo practicando artes marciales. Mientras lo cuidaba, aprendió a identificar lesiones y enfermedades. Esta explicación satisfizo al gran duque, y éste abandonó la habitación. Y ninguna de ellas se percató de cómo el rostro de Evelyn se contrajo, pues era evidente que Viena había arruinado todos sus planes. La habitación del servicio le venía de perlas a Viena, seca, cálida y limpia. Es hora de pensar en tu futuro y en tu seguridad personal. El emperador pronto comenzará a presionar a Reyyan. Debe ser protegido. Adrian no es solo un tirano, sino que es experimentado y astuto como una serpiente. Lo más probable es que ya hubiera comenzado a espiar al gran duque para atacar en el momento oportuno. Definitivamente no será posible lidiar con un asesino profesional, y convencer a Reyyan de que se esconda también es imposible. La única manera de ganarse la confianza de Reyyan es actuar a través de su hijo. Eren resultó ser un chico educado y amable. Tomó todas las medicinas amargas sin protestar. Poco después, el mayordomo nombró a Viena niñera personal del joven amo. Ahora podían asistir a todas las clases juntos. También dábamos largos paseos y, por lo general, pasábamos todo el tiempo juntos hasta la hora de acostarnos. Viena también descubrió que Reyyan realmente hacía todo por su hijo, pero que simplemente no sabía cómo demostrar sus sentimientos en persona. Reyyan y Eren se valoraban mucho, aunque nunca lo demostraron públicamente. Gracias a Viena, el ambiente en casa estaba lleno de alegría y risas. Por ejemplo, a veces horneaba galletas para el niño y se las llevaba a escondidas antes de la cena. Eren, por supuesto, dijo que tenía prohibido comer dulces, pero no pudo resistirse. Era su pequeño secreto inofensivo, en la que a veces se entrometía el mayordomo. Llegó y golpeó el suelo con los pies ruidosamente, diciendo que estaban rompiendo todas las reglas, y luego confiscaba las galletas para comérselas él mismo a escondidas. Era su simpático juego para 3 jugadores, en la que Eren bromeó diciendo que el mayordomo engordaría muy rápido. Al ver esto, Evelyn se fue poniendo cada vez más melancólica. Pasaron unos días más, y se acercaba el cumpleaños del joven amo. En esta ocasión, Viena decidió molestar al mismísimo gran duque. La chica tenía todo un plan para complacer al chico. A la niñera le gustaría organizar una gran fiesta de cumpleaños. Después de todo, el gran duque Reyn estuvo en la frontera durante mucho tiempo y no podía dedicarse por completo a la vida de su hijo. Además, era evidente que él mismo rara vez era feliz. Todos los sirvientes preparan regalos para el joven amo con todo su corazón. Viena, también conocida como Bella, preparará una mesa lujosa y horneará un pastel con los ingredientes más frescos. También puedes invitar a los compañeros del joven para que pueda hacer amigos. El gran duque respondió con una rotunda negativa a la propuesta de invitar a gente a la casa. Tras olvidarse de sí misma, Viena pidió que le explicaran el motivo de la negativa, e inmediatamente se topó con la mirada severa de Reyyan. Tienen una sociedad de clases. Las decisiones del amo no se discuten, sino que se implementan. Tras calmarse, el hombre explicó que la situación en el imperio era inestable y que por motivos de seguridad era imposible invitar a otras personas. Al recobrar la compostura, Viena recordó que ella misma había querido proteger a Reyyan de los asesinos del emperador. Admitió haber sido miope, simplemente deseaba que Eren tuviera más recuerdos felices. Esto conmovió profundamente al joven padre. Seguro que al niño le encantaría celebrar su cumpleaños con sus amigos. Por lo tanto, el gran duque decidió cambiar de opinión. Puedes organizar una pequeña celebración con tu familia y tus sirvientes. Eren estará encantado de asistir a cualquier fiesta, incluso a la más modesta. Este es el primer año que Reyyan celebrará el cumpleaños de su hijo fuera del campo de batalla. Bella, también conocida como Viena, debe organizar todo al más alto nivel. La chica estaba a punto de ir a hacer algunas tareas, pero Reyyan la llamó.
El hombre pidió consejos sobre cuál sería el mejor regalo para Eren. Al ver la genuina incertidumbre en el rostro del gran duque, Viena se dio cuenta de que él estaba empezando a confiar en ella. Aunque sea algo pequeño, ya supone un gran paso adelante. Viena decidió pronunciar una frase sabia. Lo valioso para Eren no sería la cosa en sí, sino el amor de su padre. Como hijo de un gran duque, el chico ya puede tener todo lo que se puede comprar. Pero se alegrará si su padre le hace algo con sus propias manos. Y dejando a Reyán completamente confundido, la chica se marchó. Por esta época, el emperador recibía un informe mensual sobre los ingresos fiscales. Eduardo informó de que los ingresos del emperador habían disminuido en aproximadamente 1/3. Debido a la hambruna y a los desastres naturales, la gente ya no puede pagar tanto. Hay muchas víctimas y entre lágrimas piden recortes de impuestos. Pero al emperador no le importó. Ordenó a los señores que se reunieran y les anunciaran que se iban a subir los impuestos. Y a él no le importa en absoluto cómo les pagan los señores. Fue Adriano quien les dio sus tierras a los señores, que ahora aprendan a administrarlas. Y si Eduardo teme una rebelión, que recaude impuestos con el pretexto de ayudar a las víctimas. El emperador también recordó que recientemente había concedido tierras a su hermano menor. Él también es un señor, y también está obligado a pagar impuestos. Que Edward vaya a verlo y que ponga a Ryan de ejemplo para todos los demás. El verdugo no tuvo más remedio que aceptar. Lo principal es que el tirano emperador loco esté contento. La noche anterior al cumpleaños de Eren, Viena estaba mezclando la masa para un pastel mientras tarareaba una canción de su vida anterior. En ese momento, una criada irrumpió en la cocina y dijo que el mayordomo la estaba buscando. Viena se apartó bruscamente del pastel y fue a averiguar qué había sucedido. Mientras haces esto, deja el bol con la masa al alcance de la mano sobre la mesa. Tras encontrar al mayordomo, Viena descubrió que él no la estaba buscando en absoluto. Parecía extraño, pero la chica, sin sospechar nada, simplemente continuó horneando el pastel de limón. Ni a Rein ni a Eren les gustan mucho los dulces, así que seguramente les gustará el pastel de limón. Sin embargo, al añadir zumo de limón a la masa, se produjo una reacción extraña que le dio una idea a Viena. Pero la continuación de la historia con el pastel la descubriremos un poco más tarde. Avanzaremos hasta el comienzo de la celebración. Viena empujó deliberadamente al joven escaleras abajo a ciegas. Se suponía que la fiesta sería una gran sorpresa. El niño estaba acostumbrado a pasar todos sus cumpleaños solo en su habitación, y entonces lo sacaron a rastras y los llevaron a una mesa ricamente decorada con manjares y regalos. Todo esto fue preparado especialmente para Eren. El niño nunca había visto nada igual en su vida, y al principio simplemente no podía creer lo que veía en sus ojos. Viena no olvidó mencionar que fue Reyán quien ordenó que se preparara la fiesta en honor a su hijo. El padre lamenta no haber podido celebrar el cumpleaños de su hijo como debería durante todos estos años. Eren le dio las gracias tan efusivamente que incluso el rostro del gran duque esbozó una sonrisa. Es evidente que el hombre no esperaba que su hijo se alegrara tanto por cosas sencillas. Hoy Eren estaba muy feliz, y Reyán recordó que la felicidad de su hijo es lo más importante en la vida. Incluso abrazó a su hijo por primera vez delante de los sirvientes. Ahora empezaba a tener la sensación de que en la casa se estaba criando a un niño, y no solo en un campamento militar con barracones. Sin embargo, el idilio se vio truncado por los gritos de Owen. Ha llegado un invitado no deseado que solicita una audiencia con el gran duque. Entonces, sin esperar invitación, entró el propio Edward. Viena retrocedió rápidamente y se dio la vuelta. Edward la recordaba de aquel encuentro en la calle. Ryan, a pesar de todos sus defectos, no era un hombre estúpido. Él también podía empezar a hacer preguntas. Mientras tanto, el verdugo del emperador observaba la mesa festiva con una sonrisa. Y puesto que hoy es el cumpleaños del hijo de Ryan, no está bien venir con las manos vacías. Edward extendió la mano hacia la delgada daga que llevaba en el chaleco, provocando una violenta reacción entre los sirvientes. Owen agarró su espada. El mayordomo dio un paso al frente, dispuesto a proteger a los caballeros con su cuerpo. Pero Edward simplemente sacó una daga y dijo que era una reliquia familiar que había recibido de su hermano mayor. Él solo quería darle la daga a Eren. La educación del niño fue impecable. Ni siquiera intentó alcanzar la daga. Solo después de que el gran duque asintiera con aprobación, Eren tomó el regalo y expresó su gratitud. Edward deseaba que el niño se convirtiera en un hombre fuerte que siempre consiguiera lo que quería. Una vez concluidos los trámites,
Reyán ordenó inmediatamente al mayordomo que llevara a su hijo arriba. Vienya, aprovechando el pretexto, se apresuró a llevarse a Eren, pero incluso una mirada fugaz bastó para que Edward reconociera a la chica. Afortunadamente, el verdugo del emperador tenía ahora una misión más importante. El hombre llegó para entregar la orden de su majestad. Adrian planea recaudar fondos adicionales de los lores para el fondo de ayuda a las víctimas. Si el gran duque es el primero en mostrar generosidad, el resto de la aristocracia seguirá su ejemplo. Por supuesto, Reyán está dispuesto a destinar la cantidad necesaria para ayudar a las víctimas, pero al gran duque le gustaría saber a qué región destinará el emperador este dinero. Edward extendió las manos con buen humor y murmuró que el dinero se enviaría donde más se necesitara. Y el gran duque no tiene por qué preocuparse. Después de que el invitado se marchara, Owen dijo directamente que no creía en la caridad del emperador. Reyán confirmó sus temores. Por la reacción de Eduardo, queda claro que el emperador ni siquiera planea enviar dinero para ayudar a los refugiados. Owen tenía una tarea importante: encontrar a una persona de confianza y difundir el rumor de que el emperador estaba malgastando el tesoro. Podrían haberle permitido a Eren bajar y continuar la fiesta. Y ahora ha llegado el momento de abrir el regalo que el padre ha preparado para el joven. Dentro de la caja había una modesta muñeca de madera, muy parecida al propio Eren. Reyán admitió tímidamente que hacía mucho tiempo que no tallaba madera, por lo que el parecido era solo aproximado. Si al hijo no le gusta, el hombre está dispuesto a comprarle cualquier otro regalo. Pero el niño dijo que era el mejor regalo que había recibido en su vida. Conservará la muñeca hasta su muerte. Así pues, el consejo de Viena resultó ser correcto. Y ahora es el momento del pastel de cumpleaños. El niño tenía que apagar las velas y pedir un deseo. Y Eren deseaba que él y su padre estuvieran siempre juntos. Vienya alzó la vista hacia el gran duque, quien intentaba con todas sus fuerzas ocultar sus lágrimas de amor y ternura. Tendremos que intentar convencer a Reyán de que cancele al menos algunas de las normas del cuartel. Un niño debe crecer ante todo enamorado. El pastel de limón tenía un aspecto delicioso, incluso para Reyán, a quien no le gustaban los dulces. Pero en cuanto el caballero se llevó el tenedor a la boca, la puerta se abrió de golpe y se oyó un grito. Evelyn entró corriendo, gritando a todo pulmón que Bella había añadido lejía a la masa para envenenar a los dueños de la casa. Bella, también conocida como Vienya, preguntó sin pestañear si Evelyn tenía alguna prueba. O tal vez la segunda niñera pueda adivinar por qué Bella decidió envenenar a todos. Evelyn respondió que siempre trabaja en la cocina y que lo vio todo con sus propios ojos. A lo que Vienya respondió con calma que Evelyn podría haberla detenido, ya que lo vio todo. Evelyn empezó a balbucear sin sentido, sin darse cuenta al principio de cuál era el ingrediente. Vienya, sin escuchar, se tragó un trozo de pastel de forma ostentosa. Evelyn gritó que necesitaban llamar a un médico, de lo contrario Bella moriría en ese mismo instante. Vienya se acercó tranquilamente a la segunda niñera y le dijo que habían vuelto a hornear el pastel, así que no había problema. Pero alguien añadió lejía a la primera masa, que reaccionó con el zumo de limón cuando Bella lo añadió. El jugo de limón provocó una reacción que hizo que la masa burbujeara. Vienya informó inmediatamente de lo sucedido al mayordomo, y juntos registraron en secreto todas las habitaciones del servicio. Fue en la habitación de Evelyn donde se encontró una bolsa de lejía, que fue utilizada en el crimen. Es de conocimiento general que en el ducado la lejía no se utiliza para lavar ni para limpiar. Por consiguiente, se utilizaba únicamente para delitos contra los amos. El gran duque exigió airadamente saber quién había ordenado a Evelyn que lo matara a él y a su hijo. La mujer, entre lágrimas, dijo que había hecho todo aquello por envidia hacia Bella, que no quería matar a nadie. Bella también es niñera, pero el dueño solo le presta atención a ella. La lejía no necesariamente mata, y ella, Evelyn, jamás habría permitido que su amo comiera ni siquiera una cucharada. Reyán suspiró y dijo que no quería arruinar el cumpleaños de su hijo. El castigo de Evelyn será determinado más adelante por el mayordomo. Es poco probable que sea una espía, pero su estupidez y descuido podrían causar que alguien más sufra. El mayordomo prometió enviar a Evelyn a realizar trabajos pesados. Cuando la mujer pasó, Vienya le preguntó en voz baja si era cierto que nadie le había ordenado hacerlo. Evelyn respondió con una mirada llena de odio. Vienya continuó hablando de cómo, por envidia, Evelyn casi arruinó la vida de la niña. La mujer no respondió y se marchó, pero Vienya seguía teniendo un mal presentimiento.
Mientras tanto, su padre se disculpó con Eren por haberle arruinado el cumpleaños por segunda vez. Pero el chico respondió que era la mejor fiesta de su vida y que estaba feliz. Y Reyan prometió que el año que viene organizarían una celebración aún más grandiosa. Vienia estaba a punto de acostar al niño, pero el dueño la llamó. Le dio las gracias a la niña por su consejo sobre la muñeca de madera. El chico parece incluso acostarse con ella. Reyan le dio las gracias seca y brevemente, pero Vienia seguía complacida. Tras hacer una reverencia, regresó junto a Eren y continuaron su camino hacia el dormitorio. Reyan, sin embargo, pensaba que Bella debía tener más cuidado. Si otros sirvientes también reciben un trato especial por parte de sus amos, pueden repetirse situaciones de envidia. Al mismo tiempo, el emperador conversó con Eduardo sobre su viaje para visitar al Gran Duque. Edward no pasó por alto que la pregunta de Reyan sobre los lugares a los que se enviaría la ayuda era una trampa. Adriano pensó un momento y luego preguntó si Eduardo sabía por qué los peces estaban apiñados frente al emperador. No porque él les dé de comer. Siguen nadando, incluso sin comida. Solo tienes que fingir ser amable. Todos acudirán a ti anticipando su propio beneficio. Edward captó la idea de inmediato y dijo que encontraría un peón que pudiera utilizarse. Después de todo, Edward haría cualquier cosa por el emperador. Es mucho mejor que su patético hermano. El emperador aprovechó el lapsus y decidió hablar del hermano de Eduardo, que se había vuelto a casar. En esta ocasión, se trataba de la hija del marqués de Solón, que poseía vastas tierras fértiles. El emperador también recomienda que el propio Eduardo se case pronto. Si Eduardo realmente quiere servir al emperador, debe traer una mujer que le sea útil. Por ejemplo, hoy el conde Gale llegó al palacio con su hermana. Podemos empezar por ella. Si a Edward no le gusta la chica, al emperador no le importa divertirse con ella él mismo. El hombre hizo una reverencia para ocultar su horror e inmediatamente se dirigió hacia la niña. Adrian llamó a la criada y le ordenó que sirviera té y postres a los nuevos amantes, y permanecer en el cenador hasta el final de su conversación, para luego informar al emperador. Cuanto más fuerte sujete Adrian la correa de Edward, mejor. El gran duque, con la ayuda de Owen, llevó a cabo su investigación en su finca. El joven estaba informando de que el emperador iba a enviar al conde Gale a la región donde se había producido un gran terremoto hacía un mes. Se suponía que debían haber restaurado todo allí en un mes, y eso sonaba sospechoso. El conde Gale había sido un amigo íntimo de Reyan antes de que el duque se marchara a la frontera, pero ahora era peligroso confiar en él. Pero justo en ese momento el mayordomo informó de que el conde Gale y su hijo habían llegado. Es demasiado repentino y sospechoso, pero no puedo negarme. Reyan solo le pidió a Owen que se quedara en la oficina para evitar problemas. El conde Gale, pelirrojo y radiante, era como un sol alegre, y su hijo era como un sol gruñón. Ryan se puso de pie, y toda su actitud transmitía un aire acogedor. No hacían falta títulos. El hijo del conde se llamaba Lennon, y era un niño bastante caprichoso. Se negó a saludarme formalmente, o incluso a hablarme de ninguna manera. Tras asegurar a su amigo que todo estaba bien, Ryan le indicó al mayordomo que llevara a Lennon con Eren. El niño no puso objeción, aunque toda su postura expresaba insatisfacción. Vienia estaba terminando de ajustar el nuevo traje del joven amo. También le dejó un poco de leche al niño para que pudiera merendar entre clases. Eren parecía y actuaba como un verdadero ángel, pero entonces se les apareció un pequeño demonio pelirrojo. Eren, encantado, extendió la mano a modo de saludo, pero Lennon respondió a esto con un gruñido arrogante. Al ver esto, el mayordomo se apresuró a retirarse, con el pretexto de que tenía que servir al conde Gale. Vieni, como autora de la novela, conocía ese nombre. El conde Gale fue uno de los que traicionaron a Reyan y se pasaron al bando del emperador. En ese momento, Lennon finalmente tomó la palabra, declarando que la finca del gran duque no tenía nada de especial, sin adornos, solo trastos. Es incluso mejor en la finca donde vivió Lennon. Al encontrar la taza de pollo de Eren, Lennon también se burló de ella, y entonces, con altivez, lo arrojó por encima del hombro. Si no hubiera sido por Vienia, la taza favorita de Eren se habría roto sin posibilidad de reparación. Lennon siguió mostrando todas las características de un niño prodigio. Limpiándose los mocos en el libro de Eren, lo arrojó detrás de él. Al ver a Vienia atrapar el objeto con facilidad, Lennon vislumbró un desafío ante él. Tras declarar que la chica simplemente estaba eludiendo sus tareas de limpieza y que ahora mismo le daría una lección,
El chico se apresuró hacia las cosas de Eren. Todo voló a Viena. Libros, flores, tazas. Y la niña lo captó todo con imperturbable calma. Viena atrapaba incluso una fina pluma con la destreza de un perro. Tenía 2 hermanos menores con el mismo carácter. Uno de ellos llamado Lennon. Eso no es nada. Sin embargo, tras la pluma, una jarra de leche también salió volando hacia la niña. Y mientras Eren hacía todo lo posible por ayudar a Viena, Lennon soltó una risa desagradable. La niña también tuvo que soportar esto, imaginando un cachorro en lugar de Lennon. Un cachorrito al que te dan ganas de estrujarle el cuello. Eren defendió a Viena y la mandó a cambiarse. La chica se marchó agradecida, aconsejando a Eren que no discutiera con la invitada. Y el niño, por el bien de su querida niñera, lo intentó sinceramente, ofreciéndole a Lennon un libro para leer. Pero en ese preciso instante, el pequeño mocoso encontró la muñeca que el padre de Lennon le había regalado, y el niño entró inmediatamente en pánico. Lennon se dio cuenta de inmediato de que la muñeca era frágil y obviamente valiosa, y luego, por diversión, lo tiró al suelo. El frágil árbol se partió. Eren gritó enfadado que su padre le había regalado esa muñeca. Lennon inmediatamente comenzó a burlarse de que su padre aparentemente no tenía nada mejor que hacer. O están en tan mala situación que ni siquiera tienen sirvientes que hagan el trabajo. No en vano se dice que el gran duque ha caído en desgracia ante el emperador y ahora vive como un ratón en su hacienda. Eren no pudo soportar más los insultos de su padre y se lanzó a la pelea. Mientras tanto, los hombres mayores tomaban té en la oficina de Rayán. El conde Gale aconsejó a su amigo que dejara de desobedecer la voluntad de su majestad. Después de todo, los tiempos que vivimos hoy son muy difíciles. El emperador menciona constantemente una profecía en la que se supone que Rayán aparecerá como salvador. Y cuanto más ansioso se pone Adrian, más cuidadoso debe ser Rayán. En respuesta, el gran duque tildó al conde de debilucho, que había abandonado tan fácilmente sus ideas conjuntas. El conde se lanzó a una diatriba sobre cómo todo lo que estaba haciendo era únicamente por la seguridad de su hijo. Gale gritó tan fuerte que Viena lo oyó cuando iba a cambiarse. En la novela original, había un aristócrata que actuaba en nombre del emperador y amasó una enorme fortuna. Al enterarse de esto, Rayán hizo público el asunto y finalmente cayó en desgracia. Pero Viena no mencionó a ninguna persona en concreto en la novela. Bien podría haber sido Gale. Así pues, la trama en la que el emperador mata a Rayán ya ha comenzado. En ese momento se oyeron los gritos de dolor de los chicos. Viena estaba a punto de correr hacia el sonido, pero se dio cuenta de que no se había cambiado de ropa. Esto podría despertar sospechas. Rayán y Gale pueden cuidar de los niños ellos solos. El conde fue el primero en entrar corriendo al salón, e inmediatamente se apresuró a abrazar a su hijo que lloraba. Lennon inmediatamente comenzó a contar una historia patética sobre cómo Eren lo atacó. Él no había hecho nada malo, pero el joven duque le golpeó y le rompió la nariz. El conde se apresuró inmediatamente a consolar a su hijo. Está claro que el comportamiento de Lennon no surgió de la nada. Ryan exigió severamente que Eren diera explicaciones. Intentando contenerse, el niño dijo que Lennon había roto una muñeca que le había regalado su padre. Gale se enfureció de inmediato, gritando que le compraría una muñeca nueva y que no había necesidad de traerla a una pelea. El gran duque se quedó allí parado, conmocionado por lo valioso que era su regalo para su hijo. Y entonces el niño respondió que su padre la había hecho con sus propias manos. Una muñeca así no se puede comprar. El conde, al ver la tensión, dijo que lo que ambos muchachos habían hecho estaba mal, así que fingamos que no había pasado nada. Pero Eren agitó las manos alrededor de la habitación, donde había cosas esparcidas, y dijo que Lennon debería disculparse. Habló mal del gran duque, causó destrozos y le arrojó una jarra de leche a Bella. Olvidando el dolor, Lennon gritó que solo había repetido lo que había oído y que no tenía intención de disculparse con la criada. A lo que Eren respondió que Bella era una persona muy querida para él, y fue en ese momento cuando Viena decidió regresar con galletas. Su corazón dio un vuelco de alegría al oír lo que escuchó, pero el gran duque exigió una explicación por su ausencia con toda severidad. Tuve que explicar el incidente con la leche y el hecho de que el desayuno de Eren también fue arrojado al suelo por un invitado. Así que la niña tuvo que preparar una nueva merienda. Ahora ni el muchacho ni el conde tenían nada con que justificarse. Bajo la mirada severa de Rayán, el niño sintió ganas de llorar de nuevo, y entonces el propio padre empezó a exigir que Lennon se disculpara.
pero solo delante de Eren, Bella, como sirvienta, no merecía una disculpa. Dada la situación actual, el conde se apresuró a abandonar las posesiones del gran duque lo antes posible. Finalmente, su antiguo amigo le aconsejó a Gale que tuviera cuidado al decir cosas desagradables sobre los demás delante del niño. El conde resopló y se marchó, y Vienia corrió hacia Eren. Al final sí hubo una pelea, y el chico podría haber resultado herido. Pero Eren dijo con orgullo que Lennon no tenía la fuerza suficiente para golpearlo ni una sola vez. Aunque Raiden no aprobaba ese comportamiento, no podía ocultar el orgullo que sentía por las habilidades de su hijo. Vienia también empezó a decir que Eren era un gran tipo, pero cuando oyó los ronquidos de Rayan, se detuvo. Un hijo debe aprender a controlarse, punto. Sea cual sea el motivo de la pelea, está mal. Siempre debes pensar detenidamente en tus acciones. Aunque Lennon lo hubiera arruinado todo, golpear con ira habría sido un error. Ahora Eren tiene que reescribir el reglamento militar 10 veces y entregárselo a su padre antes de la cena. Vienia estaba totalmente en desacuerdo con esta forma de criar a un niño de 6 años. Ella le susurró al niño que lo ayudara a reescribir, pero parece que el gran duque también lo escuchó. Llamó a la chica para que saliera con él. Rayan siguió avanzando, lo que preocupó cada vez más a Vienya. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no tuvo tiempo de detenerse cuando el hombre se giró hacia ella. Debido a la diferencia de estatura, el codo del gran duque la golpeó justo en la cabeza. Al ver el rostro severo de Rayan, la chica balbuceó que no ayudaría a Eren con el castigo. Pero el hombre no quería hablar de eso en absoluto. De repente, una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, acariciándole a Vienia y esparciendo el aroma de su cuerpo por toda la habitación. Sin darse cuenta, la niña ya quería cerrar la ventana, pero Rayan la detuvo, de repente. El aroma de la chica le pareció muy agradable. Tras recomponerse, el hombre se dio la vuelta y ellos continuaron su camino hacia su oficina. Rayan dijo que realmente quiere que Bella sea amiga de Eren mientras él está fuera. El niño desarrolló el hábito de afrontar todo solo, quizás debido a la rigidez de Rayan, o quizás debido a su larga ausencia. Pero el chico se comunica con Bella como si fuera una amiga cercana y de confianza. El gran duque pide que su vínculo se fortalezca aún más. El chico lo necesita. Vienia intentó preguntar a dónde iba el hombre, pero el gran duque no estaba obligado a informarle. Entonces Vienia empezó a insistir en que debía despedirse de su hijo. No será posible simplemente irse sin explicarle los motivos. Rayan suavizó su tono y dijo que se dirigía a una región donde recientemente se había producido un fuerte terremoto. Esto significaba que iba a comprobar si los fondos recaudados de los lores se estaban destinando realmente a la ayuda humanitaria. Tras esto, condenará al conde Gale por malversación de los fondos recaudados y caerá en desgracia. Y ahora mismo, Vienya no tiene forma de convencer al hombre de que no lo haga. Sus capacidades como sirvienta son muy limitadas. Al regresar a su habitación, la niña comenzó a recrear la novela original en su memoria. El emperador destina fondos a la zona afectada y luego contrata bandidos para robar el dinero por el camino. Rayan, tras conocer la verdad, comenzará a acusar al emperador delante de sus vasallos. Después de eso, Adrian enviará a su hermano menor de vuelta a la frontera y lo matará allí. Pero parece que a Vienia sí se le ocurrió una idea brillante y debemos empezar a implementarlo al día siguiente. Por la mañana, Owen informó al gran duque de que, exactamente una semana después, el conde Gale transportaría ayuda a la región afectada. Entonces, Rayan debe ir inmediatamente al palacio con su parte de los impuestos y encargarse personalmente de todo. Toda la ayuda humanitaria llevaba tiempo almacenada en un depósito y se encontraba bajo estricta vigilancia. A ese almacén, que en ese preciso instante, ante los ojos del gran duque, se incendió. Rayan y Owen bajaron la mirada confundidos, sin comprender cómo pudo haber comenzado el incendio. Mientras tanto, los sirvientes se organizaron con éxito, y pronto el fuego quedó extinguido. No hubo víctimas mortales, pero nadie entendía cómo se había originado el incendio. Era necesario inspeccionar cuidadosamente el almacén donde se había extinguido el fuego. El incendio se redujo principalmente a humo. Casi nada en el interior resultó dañado y la ayuda humanitaria permaneció intacta. Sin embargo, en la caja había una carta dirigida al gran duque. La letra le resultaba extrañamente familiar a Rayan. Así, Viena comenzó a poner en práctica su plan. Poco después,
Owen informó de que el incendio fue provocado por un montón de heno que se encontraba cerca del muro del almacén. Bella también fue vista cerca del almacén poco antes del incendio. Por eso la letra le resultaba familiar a Ryan. Ya la había visto antes. Unos 15 minutos después, Bella llegó corriendo para apagar el fuego junto con los demás, fingiendo no comprender lo que ocurría. Ahora todo encajaba para formar una imagen completa. Bella añadió una sustancia inflamable a las galletas, lo que hizo que los productos horneados tuvieran un aspecto muy extraño. Luego, ofreció las galletas a los guardias de seguridad del almacén, quienes, como era de esperar, se negaron a comerlas. Finalmente, Bella dejó la galleta cerca, se escondió y le arrojó una cerilla. Y mientras apagaba el fuego, dejó su nota en un lugar visible. Sin embargo, no se le puede informar de esto a Owen hasta que el Gran Duque lo haya estudiado todo personalmente. Así que simplemente le preguntó al joven qué había logrado averiguar sobre la identidad de Bella. Todos los familiares y conocidos confirmaron la historia de la niña. Lo único extraño era que su marido y su hijo habían abandonado el imperio. El Gran Duque cerró los ojos, pensando apresuradamente qué hacer con la muchacha. La nota decía que todos los fondos recaudados serían robados por bandidos. De alguna manera, la humilde criada lo sabía. Necesitamos averiguar cómo pudo descubrir los planes del emperador y cómo sabe que Ryan está investigando este asunto. Una vez tomada su decisión, el Gran Duque se dirigió al entrenamiento de su hijo, al que Bella debía asistir como espectadora. Al mismo tiempo, Ryan decidió hablar con su hijo. Owen, sin comprender las sospechas sobre la criada, permanecía en la oficina. Mientras tanto, Eren entrenaba diligentemente en el manejo de la espada. Vienya, que lo estaba observando, estornudó de repente con fuerza sin motivo aparente. Según el presagio de su vida anterior, esto significaba que alguien estaba hablando de ella. La chica inmediatamente pensó en su plan, y en ese momento noté una gran sombra a mis pies. El Gran Duque se acercó y se cernió amenazadoramente sobre la muchacha. La niña agarró rápidamente la bandeja de galletas, intentando hacer una especie de reverencia al sentarse. Sin preámbulos, Ryan señaló la nota hacia Vienya y le preguntó por qué la había escrito. La chica fingió rápidamente no comprender, pensando febrilmente cómo el duque podía conocer su letra, y entonces recordó que ella misma había ayudado a Eren a reescribir el reglamento militar. Había que idear algo con urgencia. Es posible que si el papel se moja, las letras se emborronen y la escritura se vuelva ilegible, y entonces Vienya simplemente podrá negarlo todo. Al ofrecerle un poco de agua al Gran Duque, Vienya tropezó con gracia e inclinó la bandeja, apuntando el vaso hacia la nota. Pero la caída resultó ser muy real. La muchacha cayó como un saco sobre el pecho del Gran Duque, derribando el vaso, la bandeja y al propio hombre. Por suerte, Eren, absorto en su lección, no se percató de nada. Vienya miró horrorizada al Gran Duque, completamente empapado por el agua. El agua inundó el papel, pero, por desgracia, no solo eso. Sin embargo, el hombre había estado intentando alejar a la chica de él durante todo este tiempo. Y finalmente le preguntó enfadado cuánto tiempo más iba a estar tumbada sobre él. Vienya se levantó de inmediato y comenzó a disculparse, secándole el agua de la cara al caballero. Sin embargo, el traje de Ryan sufrió daños irreparables. Conteniendo su ira, el hombre afirmó que ella lo había hecho a propósito, y tal vez ni siquiera intentes esquivarlo. Ryan irá al palacio y regresará por la noche. Sería bueno que para estas alturas Bella ya hubiera decidido qué le iba a decir. Al regresar a la finca, el Gran Duque notó con sorpresa que no estaba tan enojado como debería haber estado. A pesar del buen tiempo, el palacio imperial evocaba una constante sensación de pavor. El Gran Duque hizo una reverencia y entregó al emperador la parte que le correspondía de la ayuda humanitaria. Adrian envió a Edward a comprobar la calidad, pero sencillamente no había nada que reprocharle a Ryan. Cumplió con su deber como súbdito con gran diligencia. Había una enorme cantidad de dinero en los cofres. También había convoyes con suministros para las víctimas que se encontraban en el patio. La diligencia del Gran Duque será de gran ayuda. Adrián preguntó por qué el Gran Duque había traído provisiones hasta allí. Podría haber trasladado inmediatamente todo a la región deseada con la ayuda del ejército. Ryan contó una historia preparada de antemano sobre un levantamiento en el norte, a donde había enviado a la mayoría de los soldados. El Gran Duque actuó de forma preventiva y dio por sentado que el emperador ya había sido informado al respecto. Intentando disimular su alegría,
Adrian respondió que entonces confiaría el transporte de los fondos al conde Gale. El gran duque respondió que era una decisión acertada y se le dio permiso para marcharse. Edward, que ya estaba a la salida, llamó al hombre. El verdugo del emperador preguntó por qué Reyan no lamentaba no haber podido prestar ayuda personalmente. De hecho, durante la visita de Eduardo, el gran duque preguntó específicamente a qué región se destinarían los fondos. Al parecer, Reyan no está seguro de que todo este dinero llegue siquiera a la región necesaria. El duque respondió que su pregunta era pura curiosidad. No hay necesidad de exponerlo como un súbdito tan desleal ante el emperador. La respuesta del hombre y la indiferencia en su rostro desconcertaron a Edward. Fue Edward quien organizó deliberadamente el levantamiento en el norte para distraer al ejército de Reyan. El gran duque no pudo evitar comprender esto, lo que significa que está jugando algún tipo de juego por su cuenta. Cuanto más rápido llegaba la noche, más nerviosa se ponía Viena. Se olvidó por completo de que estaba ayudando a Eren con su castigo, y todavía no ha decidido qué le dirá al gran duque. Pero ya no quedaba tiempo. Reyan acababa de llegar. Viena apretó los dientes y decidió luchar hasta el final para salir de esta situación. La joven recibió al gran duque en la entrada de la finca y comenzó diciendo que había decidido confesarlo todo con sinceridad. Reyan asintió y sugirió que pasaran a su oficina para hablar tranquilamente. Viena admitió haber dejado la nota y haber prendido fuego al almacén, por lo que está dispuesta a aceptar cualquier castigo. Al oír su confesión, el gran duque se relajó de inmediato. Él solo quería transmitir información a su señoría de forma confidencial. Tiene un amigo de su ciudad natal que recopila constantemente información política. Él se enteró del inminente ataque. Viena hizo esto para que el gran duque no se peleara con su hermano y para que la ayuda humanitaria llegara a los necesitados. Lo más probable es que el gran duque no hubiera creído las palabras de una niñera común y corriente. Y Viena también sabe cuánto ama el duque al pueblo llano, y le gusta precisamente un caballero así. De hecho, la chica acaba de confirmar que era leal a Ryan, no a Adrian, y el hecho de que esté dispuesta a apoyar la rebelión. Viena recobró el sentido y guardó silencio. Y entonces agitó las manos desesperadamente, diciendo que no lo decía en absoluto. La niña pensó que si el gran duque se enteraba de que los fondos no habían llegado a las víctimas, se sentiría profundamente apenado, y si se produce una disputa con su majestad, podría poner en peligro la vida de su señoría. Y también el señor Eren. Eren no podrá sobrevivir si algo le sucede a su señoría. Puede transformarse en un monstruo de guerra debido a su sed de venganza. Y para rematar a Reyan, la criada dijo que tenía un plan para salir de esa situación. Puedes cambiar la caja con dinero por una caja con piedras justo antes de enviarla. El duque también se lo creyó, pero le pidió a Viena que le contara cómo había prendido fuego al pajar. De este modo, se le priva de la oportunidad de volver a utilizar este remedio. Tuve que explicarle a Viena cómo crear fósforo en casa. Los ojos del gran duque se abrieron cada vez más. Tuve que explicar que el fósforo puede encenderse simplemente con la luz del sol. Reyan tuvo que admitir que era la primera vez que oía hablar de algo así. Parece que el gran duque creyó y todo salió bien. Pero el hombre vio claramente la principal discrepancia. Una empleada doméstica común y corriente ni siquiera debería saber escribir, y mucho menos cómo preparar una sustancia química compleja. Viena no había pensado en esto. Se necesita una improvisación urgente. Ella tuvo una vida muy difícil, y la niña asistía en secreto a las clases de su hermano menor. Al mismo tiempo, tenía que ocultar constantemente a sus padres que había aprendido a leer. Supuestamente, entonces una de las profesoras se fijó en la niña y le dio clases particulares. Además, el método que describió la muchacha era algo que el caballero ya podía observar en las calles del imperio. Los acróbatas y bufones callejeros suelen utilizar polvo de fósforo para atraer la atención del público. Reyan sabía muy bien que esas cosas no se enseñaban en las escuelas para plebeyos, pero guardó silencio. En definitiva, Bella actuó con buenas intenciones. Sin embargo, a pesar de su mala acción, el gran duque le impuso a la criada 3 días de arresto domiciliario. Pero mientras la chica está arrestada, que vuelva a fabricar ese polvo de fósforo. Puede que le resulte útil al gran duque para su plan. Owen traerá los ingredientes necesarios, pero por supuesto nadie debe saberlo. Con un gesto de la mano, Reyan soltó a la chica. Contenta de haber salido bien librada, Viena corrió hacia la puerta, pero el hombre la detuvo de nuevo. Con un tono de voz ligeramente diferente,
le recordó a la niña que lo había dejado caer en el jardín ese mismo día, y luego le preguntó si se había hecho daño de alguna manera. Resulta que el gran duque ahora está mostrando una preocupación directa, porque empezó a gustarle Viena. La criada hizo una reverencia y respondió que estaba bien, y finalmente tuve la oportunidad de salir de la oficina, aunque el gran duque refunfuñó pidiéndole que se apartara de él lo antes posible. Resulta que, después de todo, no estaba enfadado, sino preocupado. O tal vez atrapó a Viena a propósito, porque temía que se hiciera daño. La preparación del polvo de fósforo se prolongó hasta altas horas de la noche. Viena solo se detuvo cuando se dio cuenta de que se estaba muriendo de hambre. Toda la finca está dormida. Nadie debería darse cuenta de cómo la chica se escabulla en la cocina. Durante el día, Owen le trajo una cantidad de comida ínfima, pero ella trabaja físicamente constantemente. Al pasar junto a la ventana, Viena admiró involuntariamente el jardín bañado por los rayos de la luna. De repente, una figura familiar apareció entre los árboles. Era Evelyn. La mujer miró a su alrededor con recelo, y era evidente que estaba esperando a alguien. Al cabo de un rato, apareció una figura masculina con una capa. El hombre dijo que el caballero le pidió que le diera el oro a Evelyn. A cambio, ella debe deshacerse de esos caballeros, y también de la molesta chica bella. Pero Evelyn debe actuar con discreción y cautela. Ya la despidieron la última vez. Tras el próximo error, puede que Evelyn ya no sea necesaria. Evelyn aseguró que el caballero ya podía preparar la segunda parte del pago por la eliminación de Ryan. Viena había estado escondida detrás de un árbol todo este tiempo, pero no pudo entender ni una palabra. En ese momento, alguien se le acercó sigilosamente y le tiró de la falda. Reprimiendo un grito, la chica se dio la vuelta y vio al joven maestro Eren. El niño la vio a través de la ventana y se preocupó. Ahora tenían que llevar rápidamente a Eren a su habitación antes de que los atraparan. Evelyn y este hombre pueden hacer cualquier cosa. Resulta que el niño se despertó porque necesitaba ir al baño, pero no quería despertar a la criada que le atendía en lugar de Viena, así que salió él mismo. Y entonces vio a la niña a través de la ventana y fue a protegerla. Solo llevaban un día sin verse, pero Eren ya lo echaba de menos. El niño de 6 años era muy mono. Viena respondió que ella también lo extrañaba, y ella se pregunta constantemente si el joven caballero estará comiendo bien sin ella. ¿Cómo le fueron las clases y cómo pasó el día? Pero el joven Eren no debe volver a salir solo. Podría ser capturado por gente mala, y entonces su padre se enfadará mucho. Pero lo que sucedió hoy se convertirá en su próximo pequeño secreto. Eren y Viena prometerán no volver a romper las reglas, y entonces ninguno de ellos será regañado. Ahora era posible regresar a la finca sin ser visto, y vayan a sus habitaciones. Ahora era necesario averiguar de alguna manera qué tramaba Evelyn y eliminarla. Pasemos ahora a la residencia del conde Gale. Allí se estaban llevando a cabo los preparativos para el envío de ayuda humanitaria. El capitán de la guardia personal del conde, llamado Héctor, lo revisó todo personalmente. Debían partir mientras el conde estaba en el banquete, para que no recayera ninguna sospecha sobre él. Era necesario actuar con claridad y lentitud, para no perder nada por el camino. Tras dar instrucciones a sus subordinados, el conde Gale se preparó para regresar a su finca. Sin embargo, se detuvo al ver a su hermana menor, Daisy, que lo estaba buscando. Hoy, ambos debían ir al palacio para un banquete con el emperador, y Daisy necesitaba ayuda para elegir un vestido. En el juzgado había un hombre al que la chica realmente quería complacer. El hermano comenzó a preguntar con una sonrisa quién era ese elegido. Por supuesto, era el verdugo del emperador. Por lo tanto, era muy importante elegir entre un vestido rosa y uno amarillo pálido. Gale comenzó a protestar, diciendo que a Edward era quien le debía gustar el vestido, no a él. Y entonces Héctor intervino repentinamente. El capitán hizo una reverencia y dijo que el rosa era el color que mejor le sentaba a mi dama. A la hermana menor del conde le caía bien el sirviente. Una encantada Daisy se apresuró a ir a la finca para preparar el banquete. El conde también se apresuró a marcharse. Héctor, enamorado, estaba perplejo al ver que un tesoro como Daisy debía ir a parar al monstruo personal del emperador. Resultó que el emperador había organizado un banquete privado para el conde y su hermana. Adrian dijo que el conde había hecho un gran trabajo en materia de ayuda humanitaria y merece el máximo galardón. Gale, halagado,
respondió que solo estaba cumpliendo con su deber como súbdito. El emperador también invitó a Eduardo a la mesa, a quien estaba intentando casar a toda costa con la hermana de Gale. Así pues, se ordenó al verdugo que se sentara junto a Daisy. Al fin y al cabo, de esta forma le resultará más fácil a un caballero cortejar a una dama. La leve confusión en el rostro de Edward no pasó desapercibida para Adrian. El emperador, como una serpiente, esperaba el más mínimo error por parte del hombre. Edward no tuvo más remedio que obedecer la orden y ganarse la aprobación de su majestad. Los invitados cambiaron de asiento. Ahora el conde se sentaba simbólicamente a la derecha del emperador. Daisy, encantada por la apariencia de Edward, intentó entablar conversación de inmediato. Por ejemplo, empezó a hablar de montar a caballo y le pidió al hombre que le diera un par de lecciones. Edward respondió que estaría encantado, pero que según la ley, las mujeres solo pueden ser entrenadas por instructoras. En cambio, con mucho gusto le recomendará un mentor a Daisy. De esta forma, el hombre cumplió con las normas de etiqueta, pero mantuvo su distancia con la chica. Daisy no pudo evitar suspirar de decepción. Sin embargo, Edward añadió de inmediato que si Daisy tenía miedo, siempre podía venir y él la apoyaría. Así, Daisy experimentó intensamente los altibajos emocionales. Adrian se dio cuenta de que Edward y la hermana Gale se veían muy bien juntos. El conde comentó de inmediato, con tono adulador, que todo esto se debía al emperador. Adrian cambió de tema inmediatamente y preguntó cómo iba el progreso de la ayuda humanitaria. Y el conde, por supuesto, respondió que todo estaba transcurriendo exactamente según el plan de su majestad. El dinero pronto estará a completa disposición del emperador. Mientras tanto, los soldados del conde estaban terminando de trasladar los convoyes al campamento. El asistente más cercano del capitán Héctor informó que todo estaba casi listo. Solo faltaba el último carro. La carga resultó ser algo más pesada de lo que esperaban, y los soldados estaban exhaustos. El mayordomo preparó una comida caliente tras enterarse de que los soldados estaban trabajando a la intemperie. ¿Era posible hacer una breve pausa para cenar tarde y luego terminar la preparación? Los soldados se dirigieron a la tienda de campaña, dejando la valiosa carga sin vigilancia. La velada del emperador estaba llegando a su fin. Adrian, en estado de embriaguez, se ofreció a acompañar a Daisy a casa de Edward. Después de todo, ya es tarde, y no hay lugar para una chica en medio de las conversaciones de los hombres. El propio emperador quisiera hablar de otro asunto con el conde Gale. La tonta Daisy se levantó alegremente, dando las gracias a su majestad. Ella estaba contenta de pasar más tiempo con Edward. De camino en el carruaje, la chica le preguntó a Edward si le gustaba su atuendo. Después de todo, este vestido fue confeccionado especialmente para la reunión de hoy con Sir Edward. El hombre, siguiendo todas las normas de etiqueta, respondió que era un honor para él. La chica continuó preguntándole si creía en un amor predeterminado por el destino. La pregunta hizo que el corazón de Edward diera un vuelco. Después de todo, aún se acordaba de Viena, a quien había salvado de un ladrón. Sin embargo, el verdugo le respondió a Daisy que no creía en ese tipo de amor. Todos sus pensamientos están dirigidos únicamente a servir al emperador. Edward no pensaba mucho en las relaciones con las mujeres. La conversación tuvo que interrumpirse porque el carruaje llegó a la finca del conde. Ahora había que acompañar a la señora hasta el umbral. Edward le ofreció la mano y la ayudó a bajar del carruaje. El hombre ignoró por completo los resoplidos ofendidos de Daisy y no le quedó más remedio que aceptar ayuda y marcharse. Además, el mayordomo de la finca Gale ya se dirigía apresuradamente al carruaje. Se produjo un incendio en la cocina. No había suficientes cubos. Era imposible apagar el fuego y los sirvientes fueron presa del pánico. Al ver esto, Daisy entró en pánico y estuvo a punto de romper a llorar. Y el mayordomo no hizo sino aumentar el temor, diciendo que el fuego ya se estaba extendiendo al salón de la mansión. Edward se hizo cargo de las labores de extinción del incendio. La situación se complicó por la oscuridad y la rapidez con que se propagó el fuego, y también el hecho de que el mensaje sobre lo que estaba sucediendo aún no había llegado al conde Gale. Sin embargo, el incendio aún estaba lejos del almacén de ayuda humanitaria. No había necesidad de molestar al emperador. Una vez tomada su decisión, Edward ordenó que el mensajero regresara con un mensaje sobre el incendio.
Ellos mismos se encargarían de todo. De este modo, el polvo de fósforo producido por Vienna funcionó a la perfección como distracción. El equipo de hombres de confianza del duque Rayan estaba totalmente preparado. Aprovechando el pánico, entraron en el almacén y rápidamente reemplazaron los cofres. Ahora, en lugar de un cofre lleno de dinero, había un cofre lleno de piedras en el almacén del conde. El regreso del conde Gale provocó un escándalo, porque no había sido informado del incendio. Héctor informó que Eduardo había ordenado que no se molestara a su majestad. Sin embargo, el conde insistió en que él era el señor supremo de esa casa. Ocultar información es inaceptable, y la causa del incendio debe determinarse con urgencia. En este momento llegó el señor de la región afectada, Philip Collin. Era necesario ocultarle cuidadosamente lo que había sucedido aquí. Las cajas fueron cargadas apresuradamente en el carro y emprendieron el viaje. Lord Collin era un hombre ingenuo, razón por la cual el emperador lo eligió para su plan. Estaba encantado de recibir dinero por los daños causados por el terremoto que había ocurrido hacía un mes, y según el plan de Adrian, después del ataque simulado, tendrá que financiar la restauración de su propio bolsillo. Entonces Felipe agradeció al emperador a viva voz la enorme ayuda humanitaria. Y el conde Gale estuvo de acuerdo con él con entusiasmo. El anciano señor ya estaba al servicio del tercer emperador, y consideraba a cada uno de ellos un gobernante digno. En ese momento, el grupo se percató de que los exploradores regresaban presas del pánico. Gritaron que se acercaban unos 20 bandidos armados. El conde Gale estaba eufórico por dentro, pero por fuera fingía miedo y ansiedad. Le ofreció al anciano Colin llevarse una caja y salvarse, pero el conde se negó. Felipe y sus hombres estaban completamente preparados para la batalla. El propio conde Colin dirigía a sus soldados con seguridad y parecía estar completamente convencido de su victoria. Gale no sabía qué temía más, que su antiguo mentor sufriera o que el plan del emperador fracasara. Los bandidos eran muy serios y tenían total confianza en sí mismos. Siguiendo el plan, Gale les arrojó un cofre con el pretexto de proteger la vida del grupo. El bandido no tenía reparos en acabar con todos esos aristócratas, pero primero abrió el cofre. Por supuesto, el que fue reemplazado. Esto enfureció al hombre, porque les habían prometido un puñado de cada cofre. Resulta que me engañaron. De este modo, el plan del emperador se convirtió en una sangrienta masacre. Solo el propio Felipe y los soldados más experimentados resistieron. Gale se abrió paso a la fuerza hasta llegar a su mentor, aún bajo la ilusión de que la pelea había sido un montaje. Todo esto forma parte del plan de su majestad, y de hecho, los aristócratas no corren ningún peligro. Sus esperanzas se desvanecieron cuando el conde Colin resultó herido. Uno de los bandidos le cortó la mano con destreza. El dolor del mentor finalmente despertó el honor en el conde Gale. Enfurecido, se apresuró a defender al anciano señor. Por suerte, las habilidades de Gale fueron suficientes para acabar con el bandido, pero poco se podía hacer para ayudar a Philip. Había perdido demasiada sangre, e incluso en ese estado, su única preocupación era brindar ayuda humanitaria a las víctimas. Mientras tanto, la masacre continuaba por todas partes, y no había ninguna esperanza de escapar con vida. Entonces Gale oyó los sonidos de un escuadrón que se acercaba. Esperaba que fuera Edward quien viniera al rescate, pero era Ryan Winthrop. El hermano del emperador hizo todo lo posible para evitar que la gente resultara herida a causa de su plan. Él y sus hombres observaban desde lejos y no creían que los bandidos sobornados fueran a atacar de verdad. Su unidad derrotó rápidamente a los atacantes, pero para muchos soldados ya era demasiado tarde, y Ryan simplemente no podía entrar en la batalla más rápido. Afortunadamente, Lord Collin aún podía salvarse. El médico que llegó con el equipo de Ryan le proporcionará primeros auxilios. Gale se alegró de haber sido salvado, pero no pudo evitar preguntar cómo había acabado allí el hermano del emperador. Ryan leyó una versión previamente preparada. Dicen que el emperador inicialmente le confió la seguridad, y tan pronto como la rebelión en el norte fue sofocada, Ryan se apresuró a venir aquí, y con razón, y le invita a Gale a continuar su viaje bajo la protección de sus soldados. Anticipando la ira del emperador, el conde se negó, y Ryan no insistió. Sabía perfectamente que ahora nada impediría que el dinero llegara intacto a la región deseada. Tras capturar a los bandidos, el destacamento de Ryan se alejó apresuradamente. Gale se desplomó al suelo, exhausto,
Todo el plan se había ido al traste. Da miedo imaginar lo que el emperador le hará cuando se entere de esto. Según el plan original, debían regresar desde allí al palacio e informar que el dinero había sido robado. Edward insistió en que los bandidos solo fingirían atacar y llevarse las cajas, pero que en realidad estaban cometiendo una masacre. Pero las cajas fueron robadas igualmente. Por lo tanto, debemos continuar nuestro viaje e informar sobre el robo en la región afectada. Unas horas más tarde llegaron al condado. Fueron recibidos por personas exhaustas que habían sufrido las consecuencias del terrible terremoto. Y el segundo hijo del conde Colin, vestido con un uniforme de sheriff. Para ayudar de alguna manera a los residentes, este representante de la aristocracia se ofreció voluntario para ejercer como jefe de la guardia, lo cual resultaba bastante extraño para el refinado Gale. El hombre pidió que llamaran a un médico para los soldados heridos y se preparó para darles la triste noticia, que todos los fondos fueron robados. Sin embargo, el hijo del conde Colin respondió que Gale no debía preocuparse. Habían recibido todo el dinero sin problemas. Un hombre llegó un poco antes y entregó todo. Ese era precisamente el dinero que los bandidos debían llevarse y entregar en el palacio de Adriano. Los cofres robados fueron, en efecto, llevados al palacio, pero resultó que contenían piedras. Enfurecido, Adriano ordenó a su verdugo que castigara a todos los implicados y también devolver el dinero que el emperador consideraba suyo. Gracias a los fondos recibidos, se ha restablecido la estabilidad en la región afectada. Los bandidos que atacaron al destacamento de Gale fueron encarcelados. El emperador estaba furioso, pero exteriormente elogió a Reyán por haber destruido a la banda. Al día siguiente, los bandidos fueron ahorcados sin juicio, por lo que nadie pudo averiguar el motivo del fracaso del plan de Adriano. Volvamos a la finca del Gran Duque. Bienya, liberada del arresto domiciliario, estaba preparando bocadillos para el joven Eren, cuando Evelyn entró repentinamente en la cocina. Al recordar la conversación que había escuchado, Bienya se puso inmediatamente en guardia, pero la mujer parecía haber venido a disculparse por el incidente con la lejía, y pídeles que intercedan por ella ante el mayordomo, y que la trasladen a un trabajo más sencillo. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que Bellaviena ocupa un puesto importante en la casa, y Evelyn ya no es joven. La chica se dio cuenta de que Evelyn había decidido empezar a poner en marcha su plan. Ella fingió creerle y prometió interceder por Evelyn. De esta forma, Bienya podrá observar al villano de cerca y revelará su plan a su debido tiempo. Mientras tanto, el joven Eren estaba en clase de matemáticas. El niño tuvo dificultades porque el profesor le puso un problema de estadística matemática, lo cual, en realidad, no es algo que experimenten a los 6 años. Sin embargo, el niño se adaptó con éxito y añadió algo más. Reyán, que estaba a punto de visitar a su hijo, se quedó paralizado involuntariamente en el umbral y se puso a escuchar. Según los estándares de este mundo, el chico estaba diciendo un completo disparate. Eren le contó al profesor sobre el experimento mental de Schrödinger. Lo cierto es que, aunque la puerta esté cerrada con llave, no podemos saber con certeza si el gato está en la habitación, hasta que abramos la puerta y comprobemos. Por supuesto, Bienya le contó al niño sobre este experimento. La sorpresa de la profesora fue interrumpida por el Gran Duque y la propia Viena. Se topó con Ryan en la puerta y prácticamente lo empujó dentro. Como era de esperar, el hombre tenía una pregunta sobre qué le estaba enseñando la chica a Eren. Sin comprender lo que se decía, Bienya respondió que le había contado al niño varios datos científicos en forma de cuentos de hadas. A la niña le resultaba difícil explicar cómo sabía esos datos. Fue salvada por Eren, quien asombró a todos, y con una sabiduría infantil ofreció una interpretación del experimento de Schrödinger. No se pueden sacar conclusiones precipitadas sobre algo que aún no ha sido confirmado, especialmente tratándose de un gobernante que dirige a su pueblo. Bienya sintió de repente el deseo de tranquilizar al preocupado Reyán, asegurándole que todo estaría bien, pero le pareció algo inapropiado, así que simplemente dijo que su único deseo era servir al amo de esa casa con dignidad. Conmovido, Reyán olvidó que quería seguir preguntándole a la chica sobre sus conocimientos. Sin embargo, cuando Bienya, aprovechando la pausa, quiso marcharse, el Gran Duque la detuvo. El hombre dijo que quería cumplir uno de sus pequeños deseos, si ella lograba pensar en alguno. Bienya recordaba que le habían dicho que detrás de la finca había un lugar precioso, como de cuento de hadas,
y que le gustaría mucho visitarlo. Rayyan sonrió y le ordenó a la chica que se vistiera. Si ella quiere, se irán ahora mismo. Unos minutos más tarde, Vienia se movía incómodamente frente a la puerta. Hacía mucho tiempo que no vestía ropa normal. El gran duque se acercó poco después, contrariamente a lo esperado, también vestido con ropa de calle, sin uniforme. Llevaba un caballo, pero solo uno. Vienia no sabía montar a caballo. Entonces el hombre saltó a la silla de montar con un movimiento elegante y, en un gesto romántico, le propuso matrimonio a Viena. Fue tan inesperado que la chica se quedó paralizada. Es evidente que Rayyan olvidó que Vienia era una simple sirvienta. Al ver que la muchacha dudaba y no le tomaba la mano, el gran duque se inclinó hacia adelante, y él simplemente agarró a Vienia por la cintura y la sentó detrás de él. Por lo tanto, la niña no tuvo más remedio que aferrarse a Rayyan con más fuerza. Un par de horas después, llegaron a un hermoso valle lleno de flores resplandecientes. Allí, Vienia vio por primera vez cómo podían ser unas vacaciones. En el mundo anterior, nunca descansaba, intentando saldar sus deudas lo más rápido posible. Y este mundo, creado por ella, resultó ser sorprendentemente hermoso. Rayyan observó la alegría de la niña con una sonrisa. De repente, el caballo tropezó y el hombre tuvo que agarrar las riendas con fuerza. Asustada, Vienia, al no poder sujetarse, se aferró al mismísimo gran duque. La sensación de sus manos fue inesperadamente agradable. La chica admitió que pensó que el corazón se le pararía del horror. Sería tremendamente estúpido morir por una caída de caballo en un momento así. Cuando el susto inicial hubo disminuido, Vienia descubrió una cosa. Ahora se aferraba a su amo de una manera completamente familiar. Inmediatamente, Vienia soltó los puños y comenzó a disculparse ruidosamente. El gran duque no solo la perdonó, pero incluso permitió que lo siguieran sujetando. De esta forma, fue posible conducir un poco más rápido a través de este hermoso claro. Pronto llegaron a la cima de la colina. Rayyan le ofreció la mano a Vienia, sabiendo que de lo contrario, ella no podría bajarse del caballo, o tal vez porque quería volver a tocarla. La niña daba vueltas alegremente entre los dientes del león. Las cabezas de las flores amarillas eran como las de nuestro mundo, y las blancas brillaban tenuemente. Volando a su alrededor, parecían copos de nieve apenas brillantes. Tras haber perdido el hilo de la conversación una vez más, la muchacha le preguntó al gran duque si los copos de diente de león se parecían a las nieves del norte, y entonces se tapó la boca, dándose cuenta de que estaba violando de nuevo la subordinación. Rayyan soltó una risita y dijo que allí podía comportarse con más libertad, incluso en cómo se comporta habitualmente la chica con sus amigos. Vienia se mostró encantada y respondió que, puesto que el hombre era un gran duque, no podía retractarse de su palabra. La chica pensó que, puesto que Rayyan la llamaba amiga, eso significaba que ahora confiaba en ella. Esto significa que podría ser posible mantenerlo con vida. Al mismo tiempo, Vienia literalmente le arrojaba dientes de león. La niña le enseñó a Rayyan que, al parecer, se puede soplar sobre estas flores y se ven muy bonitas. Y al hombre le gustó. La corona que llevaba en la cabeza, por supuesto, gustó menos. Y luego, cuando le golpeó un diente de león en el ojo. Pasaron un día maravilloso juntos. Al atardecer, cansados de jugar, Vienia y Rayyan se sentaron en una roca y simplemente contemplaron la belleza de la naturaleza desde la colina. El hombre le pidió a Vienia que le contara más sobre la vida que llevaba antes de llegar a la finca. Y la chica, habiendo bajado la guardia, contó todo tal como sucedió. Toda su vida la dedicó a ganar dinero. Tenía 2 hermanos menores y era la mayor de la familia. Su madre trabajaba desde la mañana hasta la noche para asegurarse de que a sus hijos no les faltara de nada. Debido a esto, su salud se deterioró mucho y la propia Vienia tuvo que abandonar sus estudios y empezar a trabajar. La chica pensaba que si ganaba mucho dinero, todos sus problemas se solucionarían solos. Ahora lamenta haberse enfadado tanto en el trabajo y no haber pasado las fiestas con sus seres queridos. El gran duque le ofreció un permiso, pero Vienia respondió que, por razones ajenas a su voluntad, no podía ver a su familia. Pero ella espera que el caballero no repita sus errores y encuentre tiempo para descansar en el interminable flujo de asuntos. Por ejemplo, como hoy. De repente, la chica agarró la mano de Rayyan y le hizo prestar atención al cielo. La puesta de sol de hoy fue realmente hermosa y romántica.
Vienia dijo que estaba muy contenta de que el caballero hubiera cumplido su pequeño deseo, y Rayyan admitió que él también estaba feliz. Se quedaron sentados así hasta que el sol desapareció tras el horizonte, y luego regresaron a la finca. Era de noche cuando Edward se reunió con el conde Gale. Edward le contó al conde que los bandidos simplemente buscaban el oro y que habían roto el acuerdo. Y Gale lo creyó al principio, pero ahora tenía dudas. El conde sospechaba que el gran duque Rayyan estaba involucrado en esta historia. Es evidente que intervino y cambió de cofres, por ejemplo, durante el incendio en la finca de Gale. Edward objetó que el propio conde había llevado a cabo una investigación y había determinado que se trataba de combustión espontánea. Por lo tanto, el descuido de los cofres es culpa de Gale. Su Majestad ordenó que este asunto se diera por cerrado y que no volvieran a tratarse. Envalentonado, Gale sugirió que Edward había incitado deliberadamente a los bandidos a atacarlo, temiendo que Eduardo dejara de ser el favorito de Adriano. Ante lo cual, el verdugo sugirió con indiferencia que el conde le dijera esto al emperador a la cara. Y no le molestes más con este asunto. Casi al mismo tiempo, Vienia se incorporó de un salto en la cama, pero no por una pesadilla. Soñaba con continuar el encuentro con Rayyan. Así es como el gran duque la describe como especial. Le acaricia el cabello, inclinándose hacia ella. Ahora sus ojos tapan el cielo. Y entonces Rayyan me besa. Vienia negó con la cabeza, ahuyentando los últimos vestigios de la obsesión. Lo último que necesitaba era enamorarse de un personaje que ella misma había creado. Esto, desde luego, no te ayudará a sobrevivir en este mundo. Al mismo tiempo, el gran duque tampoco podía dormir. La sonrisa feliz de Vienia aún permanecía grabada en su mente. Se trataba de una mujer cuya identidad aún no habían verificado. Se desconocía si era de fiar. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Rayyan vio a alguien sonreírle con tanta luminosidad. Ambos intentaron conciliar el sueño y dejar de pensar el uno en el otro. Unos días después, Adriano convocó a su hermano menor al palacio. Ha pasado mucho tiempo desde que Rayyan llegó desde la frontera del pasado, y ahora debe comenzar a ejecutar las órdenes del emperador dentro del país. Adriano instaló una oficina en la puerta noroeste del palacio. El gran duque tendrá que recibir a la gente allí y controlar su estado de ánimo. Conociendo el problema con esa puerta, el emperador preguntó sarcásticamente si Rayyan tenía algún problema. El hombre hizo una reverencia en respuesta y dijo que estaría encantado de cumplir las órdenes de su majestad. La zona cercana a la puerta noroeste es la más pobre y sucia de toda la capital. Hay burdeles y personas sin hogar por todas partes, así como cadáveres y numerosas enfermedades. La decisión de abrir una oficina allí no es más que una burla y una amenaza. La habitación en sí era estrecha y olía mal, con una sola mesa y una silla. El trabajo que teníamos por delante era sencillamente terrible. Owen no lo soportó y gritó que aquello era simplemente una falta de respeto hacia un veterano de guerra y un gran duque. Rayyan lo interrumpió, diciendo que en la capital hay que cuidar el lenguaje, y les encargó la tarea de contratar gente para limpiar las instalaciones y realizar pequeñas reparaciones. Owen objetó que, de todos modos, nadie vendría aquí con peticiones. Pero justo en ese momento se oyó una voz suave detrás de la puerta. Entró una anciana muy pobre. Ella escuchó que aquí ayudan a la gente común a resolver sus problemas. La mujer contó que fue a comprar huevos, pero el comerciante se quedó con el dinero y no le entregó la mercancía. Este era su último dinero, y hoy es el cumpleaños de su nieta. Resistiendo la tentación de arreglarlo todo en ese mismo instante, Rayyan comenzó a rellenar la solicitud y pidió poder contarlo todo desde el principio. La nieta de esta mujer estaba muy enferma. A menudo pasaban hambre, pero hoy la abuela quería darle de comer. Y, muy probablemente, este tipo de historias nunca tendrán fin. Unos días después, desde primera hora de la mañana, comenzó a formarse una enorme cola frente a la oficina. Se extendió el rumor de boca en boca de que bastaba con contárselo a su señoría y él lo arreglaría todo. El equipo de Rayyan rescató gatos y encontró objetos perdidos. El gran duque trabajaba desde la mañana hasta bien entrada la noche. Por ejemplo, ahora estaba escuchando otra historia sobre palizas. La tarea de Rayyan consistía en redactar instrucciones para resolver la situación, basándose en la historia, y a continuación
enviarlas al departamento correspondiente, en este caso, a la guardia de la ciudad. El pobre hombre, golpeado, se apresuró a dar las gracias y marcharse, y Rayyan ya estaba llamando al siguiente. Solo la aparición de Viena podría interrumpirlo. La niña le llevaba el almuerzo a su amo con regularidad, obligándolo literalmente a dejar de trabajar. Después de cenar, Viena solía regresar a la finca del Gran Duque, refunfuñando con descontento. Como de costumbre, Rayyan apenas comió. Parece como si la niña ahora tuviera 2 hijos. Una multitud se había congregado frente a las puertas, y los guardias de la finca intentaban contenerla. Los agradecidos vecinos le llevaron al Gran Duque de todo, desde pan recién horneado hasta gatitos. El guardia, sin saber qué hacer, se arrojó a los pies de Viena. La chica tampoco perdió la compostura en este momento y organizó hábilmente la recepción de agradecimientos. El Gran Duque, como de costumbre, regresó a altas horas de la noche. Incluso el mayordomo, acostumbrado a todo, notó que el caballero parecía cansado. Pero aún es demasiado pronto para irnos a dormir. Todavía tenemos que estudiar los informes sobre la contaminación del agua de los ríos. Por suerte, Eren está bien. Viena lo vigila de cerca. También dejó un cuaderno con notas para el Gran Duque. Últimamente, los habitantes del pueblo que desean agradecer al Gran Duque acuden cada vez con mayor frecuencia. Viena decidió elaborar un registro con una breve descripción del regalo y del donante. Si se descubre algo sospechoso, la identidad de la persona puede identificarse fácilmente. Viena siempre está muy atenta a todo lo que concierne al Gran Duque. Y esto no es en absoluto el nivel de una simple niñera. Es evidente que recibió una buena educación, pero ahora mismo no tenía fuerzas para resolverlo, ni para asignarle nada al mayordomo. Por lo tanto, Rayyan simplemente decidió involucrar a Viena en la discusión de los asuntos del ducado. Unos días antes del festival de Andria, la finca del Gran Ducado comenzó a llenarse de actividad. El mayordomo supervisaba a todos los sirvientes para que pudieran restablecer el orden antes del regreso del amo. A Viena se le encomendó lo más importante: preparar la comida. Ahora la niña participará en las vacaciones que ella misma inventó en su novela. Hace cientos de años, la caballera Andria lideró a sus guerreros para exterminar a las bestias mágicas. Lucharon contra monstruos, superando el crudo frío del invierno. Y el pueblo estableció un día festivo para glorificar su hazaña y valentía. Durante las campañas militares, los caballeros calmaban su hambre con pasteles de arroz, y ahora este es el principal manjar de la festividad. Pero Viena no tiene ni idea de qué aspecto tienen los pasteles de arroz ni cómo prepararlos. Tuve que recurrir a un truco y pedirle al mayordomo que involucrara a Evelyn en la preparación de los platos. El hombre tenía muchas otras cosas que hacer y no le importaba. De esta forma, también se puede seguir a Evelyn para descubrir sus verdaderas intenciones. En ese momento, el villano estaba limpiando la zona. Solo le asignaban los trabajos más humildes y que requerían más esfuerzo físico. Viena dijo que llevaba mucho tiempo observando a Evelyn y que le parecía que la mujer ya se había dado cuenta de todo. Así que le pidió al mayordomo que involucrara a Evelyn en la preparación de la comida para el festival. Y él estuvo de acuerdo. Al oír esto, Evelyn cayó de rodillas y comenzó a darle las gracias efusivamente. Ambas mujeres fingieron cordialidad la una con la otra. Y por supuesto, Evelyn hará todo lo posible en la cocina. Pasemos ahora a la finca del conde Camara. El conde era un libertino notorio, y su propiedad recordaba mucho a un burdel. Es aquí donde ha llegado su hijo menor, Edward. Edward había visto ese tipo de espectáculos desde su infancia y le resultaban repugnantes. Y ahora, sin apenas haber echado un vistazo a la habitación, Edward estaba a punto de marcharse. Su hermano mayor, Theodore, se percató de esto y llamó al hombre. Edward respondió secamente que debía cumplir las órdenes de su majestad. Su padre, Herbert, intervino de inmediato al ver la falta de respeto en el comportamiento de su hijo menor. Es inevitable saludar al cabeza de familia. Edward apretó los puños e hizo una reverencia formal, diciendo que no era su intención entrometerse. Theodore preguntó por qué el más joven fingía ser inocente, cuando él se lo estaba pasando bien rodeado de mujeres con el emperador. Eduardo respondió que simplemente estaba haciendo lo que su majestad le ordenaba. Theodore llamaba a su hermano el perro guardián del emperador, y es por culpa de Eduardo que el emperador rechaza repetidamente las peticiones de audiencia de la familia Camar. Eduardo respondió que no había hablado con su majestad sobre su familia, pero Theodore no lo creyó,
y acusó a Edward de querer convertirse en el próximo cabeza de familia. Pero esto nunca sucederá, porque Edward es un bastardo, hijo de una prostituta. Edward atacó con la velocidad del rayo, sin siquiera balancearse. Jamás permitirá que nadie insulte a su madre. El padre salió inmediatamente en defensa de su hijo mayor. Parecía no oír los insultos de Theodore. El conde ordenó a Edward que se callara y dijo que ni siquiera quería oír hablar de su madre. Ella es una vergüenza para la familia Camar. El propio Edward es descendiente de sangre podrida. Contrariamente a lo esperado, Edward le sonrió a su padre. Después de todo, el conde extraña tanto a la mujer de sangre podrida que sigue enviando gente a buscarla, y su actual esposa apenas lo sabe. Perdiendo la compostura, el conde llamó a los guardias y les ordenó que golpearan a Eduardo hasta matarlo, a lo que el hombre preguntó con calma cómo iban a responderle al emperador si Eduardo realmente moría. El padre no tenía nada más de qué presumir. Lo máximo que pudo hacer fue echar a Edward de la casa, lo cual, sin embargo, no era ni mucho menos la primera vez que sucedía. De hecho, se producían diálogos similares cada vez que Edward volvía a casa. Hace un momento, Theodore, borracho, dijo en voz alta que tenía un espía en la finca del gran duque Reyan, y cuando Reyan muera, se ganarán la confianza del emperador.